En primer lugar, hemos identificado el implemento de válvulas de control, tanto como en la motoniveladora y en el esquema. El implemento de válvulas de control está ubicado en la parte delantera de la máquina, encima de las cuchillas, y estas válvulas de control sirven para controlar el tipo de fluido que está pasando. En segundo lugar, hemos identificado el colector de control. Este es un respaldo de aceite de piloto de dirección. Esta válvula piloto de dirección se encuentra frente a la cabina y dirige el aceite piloto, como también a la válvula de control de dirección. Asimismo, hemos hecho seguimiento del plano para ver cuál ha sido su ubicación del colector de control. Primero ubicamos en el esquema hidráulico el filtro de aceite piloto, el cual se encuentra en la parte trasera de la máquina. El filtro de aceite quita los residuos e impurezas en el aceite. Para los implementos, ubicamos en el esquema hidráulico la ubicación del tanque hidráulico, el cual se encuentra entre el motor y el radiador. El tanque es el que almacena el aceite. Bien, ahora pasaremos a explicar los datos obtenidos para los tres estados de la bomba, tanto en standby, en flujo constante y en el calado, tanto para la presión de la señal como para la presión de la bomba. En el primer estado, que es el standby, se da cuando la máquina está encendido pero a una presión mínima, y en esos se obtuvo para la presión de la señal 1600 psi, y tanto para la presión de la bomba se obtuvo 3000 psi. Ahora, para el flujo constante, para este estado se obtuvo 3600 psi. Esto para la señal, para la presión de señal, y para la presión de la bomba se obtuvo 3000 psi. La presión del calado. En la presión de señal se obtuvo 1700 psi y 3500 para la presión de la bomba. Ahora damos pase a mi compañero para que le explique el funcionamiento y el análisis de estas presiones. Buenas tardes, mi nombre es Jordan Bosa y procederé a explicarles acerca de las tomas de presiones que hemos realizado a la motoniveladora. Se hicieron 3 tomas de presiones, tanto de presión de señal así también como la presión de la bomba, en diferentes estados. En este caso fueron en standby, en flujo constante y en calado. Como primera medición, en la presión de la bomba en estado de standby nos marcó una presión de 3000 psi, lo que significa que es la presión en la que está el sistema. Y la presión de señal nos marcó 1600 psi, y esto nos indica que standby es cuando está en la señal mínima. Y esta presión de señal es la presión que nos da los implementos. Además, también como la de flujo constante nos marcó una presión de 3600 psi, y en la presión de la bomba nos marcó 3000 psi, lo que significa es que la señal es constante. En el caso de calado, para realizar el calado, lo que significa que es la señal máxima, pues nos marcó una presión de 3700 y en la presión de la bomba una presión de 3500, lo que nos indicaría o simularía que la motoniveladora está haciendo el mayor esfuerzo en los implementos, ya que está llegando a la máxima presión en su sistema. Gracias. Buenas. Bueno, yo voy a proceder a explicar los tres estados, que son el standby, el flujo constante y el calado. ¿Qué quiere decir que cuando el equipo se encuentra en standby? Quiere decir que ningún implemento está siendo accionado, por lo que la presión en el sistema va a ser mínima. Para el flujo constante podemos poner un ejemplo que se hizo en el taller. Pudimos observar que al ser accionada la hoja por unos 8 segundos, la presión fue constante. Esto quiere decir que la fuerza de presión que se usa para mover toda la hoja tiende a ser constante. Y bien, por último tenemos al calado. El calado es cuando el sistema está con su máxima presión. Como ejemplo, podemos poner lo que hicimos en el taller. Se accionó la hoja y a la misma vez se estaba acelerando. Al hacer esto,
se le estaba exigiendo al máximo. Lo que hacía era acelerar al máximo y por otro lado se estaba accionando la hoja, por lo que esto está haciendo que el sistema hidráulico haga todo su esfuerzo y llegue a su punto límite de presión. Para cada taller que se va a realizar a lo largo del ciclo es muy importante el correcto llenado del ATS. Esto nos ayuda a identificar los riesgos y peligros a los que estamos expuestos. A la vez nos ayuda a controlar y prevenir cada uno de estos. Gracias.